última conferencia de matrimonio que tuvimos acá en la iglesia hace un par de meses atrás. Levanten su mano. Perfecto, hubo varias personas que estuvieron. ¿Cuántos de ustedes creen que los principios y las enseñanzas que damos en estas conferencias pueden y tienen el potencial de cambiar y redirigir la vida de un matrimonio o de una relación de noviazgo? Amén. Ahora hemos puesto las conferencias a disposición del mundo entero. Lo pueden compartir con sus personas queridas en sus países, en otras partes de los Estados Unidos. Hemos puesto nuestras conferencias en una plataforma que se llama Udemy y ahí aparece. Lo único que tienen que hacer es visitar la página universidadparalavida.com. Universidadparalavida.com es un proyecto que es parte de Matrimonio, la empresa La Vida, y que iniciamos hace años atrás, pero que hasta hace una semana o dos atrás hicimos el lanzamiento oficial en esta plataforma, de tal manera que las personas pueden tener acceso a este material, a estas conferencias. Ya subimos 2 conferencias. La primera es la de tome las riendas de su noviazgo y su matrimonio, y en esa hablamos acerca de las percepciones peligrosas, letales, que están destruyendo a tantas relaciones, a tantos noviazgos y a tantos matrimonios hoy. Y damos el antídoto ante esas percepciones equivocadas. La segunda conferencia la llamamos las reglas del juego. Las reglas del juego del matrimonio funcionan. Y esta conferencia, lo que hicimos fue que sacamos de una conferencia que dimos hace alrededor de 13, 14 años atrás en la bella ciudad de Guatemala, en un centro de convenciones que se llama Ilumina, Centro de Convenciones Ilumina, y dimos esta conferencia. Entonces rescatamos los puntos principales y la hemos puesto en una curso conferencia también ahí disponible para todos ustedes. Entonces queremos que les saquen provecho a esta oportunidad y que lo puedan compartir con personas. ¿Cuántos conocen personas que tienen algún problema en sus relaciones, ya sea de noviazgo o de matrimonio? ¿Sí? Muy bien. Tenemos unas tarjetas allá atrás que yo le di al hermano para que una de las hermanas, muy bien hermana, si quieren pueden repartir. Esa es la dirección para los problemas. Si ustedes conocen una persona que está atravesando alguna dificultad o problema en su relación, o está comenzando una relación y necesita más preparación, este es un material importantísimo. Yo diría que nadie debería de tomar la decisión de casarse antes de ver estas 2 conferencias. Las personas necesitan definitivamente ver estas 2 conferencias antes de tomar una decisión tan importante y tan seria en la vida. Ahora vamos a dirigirnos al Padre en oración para que el Señor nos dirija en esta porción que Él ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes en esta mañana y también a través de los medios que nos están escuchando en este momento. Padre, al presentarnos delante de ti, queremos pedirte que tu Santo Espíritu traiga iluminación a nuestra mente y a nuestro corazón, y que al abrir tu palabra e ir tras el texto, que el Espíritu pueda confirmar, iluminar y hablar de una manera particular y especial a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Pon en nosotros no solamente el deseo de escuchar, sino el deseo de hacer, de poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ustedes saben que hay varios tipos de padres y de madres. Hay un tipo de padre y madre que, por ejemplo, el niño se levanta en la mañana, el niño que va ya en edad de escuela, y entonces el niño se levanta y por supuesto que no quiere despertarse e ir a la escuela, pero entonces el niño le dice a la mamá: ay mami, hoy no me siento bien, no tengo ganas de ir a la escuela. Y hay estos padres que le dicen: ay sí, mi hijito, claro que sí, no se preocupe, quédese hoy tranquilito en la casa, descanse, mañana va a la escuela. ¿Cierto? ¿Han escuchado hablar de esos padres? Hay otros padres que le dicen al hijo: ¿cómo que no quiere ir a la escuela? Se me levanta ya y se me baña porque tiene que ir a la escuela, quiera o no quiera. Ese es otro tipo de padre, ¿sí o no?
¿Cuál de los dos padres al fin y al cabo le está haciendo un mejor bien a sus hijos? El que le dice, sí, no se preocupe, mijito, si hoy no siente ganas de ir a la escuela, mañana no vas a sentir ganas de ir a trabajar y mañana no vas a sentir ganas de hacer un montón de cosas, pero no importa. O aquel que le enseña a sus hijos y le dice desde temprano, bueno, le guste o no le guste, esto es algo que tiene que hacer. ¿Quién le hace mejor a sus hijos? ¿Cierto? Y saben, las escrituras hablan de este tema. Hay un pasaje en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, que quiero compartir con ustedes en el capítulo 17, que habla precisamente acerca de las emociones. Y es un pasaje muy interesante porque nosotros también hablamos muchísimo en matrimonio, la empresa La Vida, acerca del papel que las emociones tienen en el matrimonio. Y vivimos en una edad y en una generación donde se le da demasiado énfasis a lo que sentimos. Demasiado énfasis a las emociones y se colocan las emociones y los sentimientos por encima del deber. Pero cuando vamos a un trabajo, por ejemplo, aunque en un trabajo, cualquier empresa, las emociones son importantes y queremos estar motivados y la empresa quiere que los empleados estén motivados, al final del día la empresa va a pedirnos que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que en una empresa, aunque las emociones son importantes, el deber está siempre por encima de las emociones. El deber está siempre por encima de las emociones. Y lo mismo es en la vida espiritual. Y el Señor Jesucristo, hablándole a los apóstoles, les da este pasaje interesantísimo a partir del versículo 7, del 7 al 10, donde el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Vamos a comenzar ahí, ¿ok? Primero comienza el Señor Jesucristo con una ilustración que era muy común en el tiempo en que él vivía. En ese entonces habían siervos, que la palabra siervo se traduce de manera bonita en la Reina Valera, pero realmente significan esclavos. Eran esclavos, eran empleados que tenían que, por diferentes razones, vender su vida para el trabajo, para poderse subsistir y alimentar. Habían esclavos que eran tomados por un acto de misericordia en una pelea, en una guerra entre una nación y otra nación, y los sobrevivientes, el ejército podía decidir matarlos o dejarlos con vida para algún tipo de utilidad. Y entonces la persona que estaba a punto de ser muerta, tenía una espada sobre su cabeza, pues le preguntan, ¿qué prefiere? ¿Morir aquí o venir y ser un esclavo para alguien en nuestra tierra? Bueno, pues uno puede escoger, tal vez uno puede haber dicho ahí, sí, hasta aquí llego, o no, por favor, yo tengo familia, tengo hijos, yo prefiero quedar vivo, lléveme y yo trabajo para usted toda mi vida. Ese era un tipo de esclavos. Habían otros tipos de esclavos que se metían en esclavitud por problemas financieros y mal manejos. Personas que no eran muy diligentes en el trabajo o que circunstancias de vida venían y una tragedia o lo que fuera, los ponían en una situación económica donde se quedaban sin nada y tenían entonces que venderse como esclavos. Y hay muchos pasajes en la Biblia. A diferencia de otras culturas, la Biblia siempre proveía un medio de escape, de tal manera que decía que todas las personas que por alguna razón u otra terminaban siendo empleados, había un año de liberación. Cada 50 años, el año del jubileo, todas las personas que habían sido esclavas eran libres, los dejaban libres y podían comenzar sus vidas de nuevo y de cero. Pero había un tipo de esclavo que se había encariñado con sus amos y decía, no, este amo, tengo mucho que agradecerle, este amo me dio todo, me ha tratado con amor, con cariño, y yo quiero quedarme con él, yo no quiero ser libre y ir a buscar otra vez, quién sabe ni qué, prefiero quedarme aquí. Y ese tipo de esclavo era un esclavo que entonces se hacía una señal, se cortaba una parte de la oreja, se hacía una indija en la oreja y daba un pacto de que iba a quedarse de por vida con esa persona. Y ese es lo que se llamaba un esclavo por amor, un esclavo por amor. Y el Señor Jesucristo luego utiliza ese pasaje y esa figura para hablar de los hijos de Dios que hemos sido liberados, que hemos sido rescatados
y perdonados, y que entonces nosotros ahora voluntariamente y por amor decidimos ser ¿qué? Siervos, esclavos de Jesucristo de por vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero obviamente un esclavo tiene que hacer su trabajo. Y en el primer versículo, en versículo 7, habla claramente dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Vean, el amo está en la casa, está disfrutando de la abundancia y la riqueza que Dios le dio. Puede ser que esté desperdiciando el día, esos asuntos ya de él y de Dios, o puede ser que esté también trabajando y haciendo lo que tenga que hacer. Pero el esclavo era enviado a hacer una tarea. Y ese esclavo había sido enviado a cuidar al ganado, lo cual es un trabajo bien pesado, especialmente en áreas y lugares donde hay peligro y entonces hay acecho de lobos o de leones o de otros animales depredadores que pueden amenazar el ganado. Y su deber era cuidar, alimentar, pastorear al ganado. Otros tenían que cultivar y sembrar la tierra. Y el trabajo de cultivar y sembrar la tierra no es un trabajo fácil. Los que lo han hecho saben que después de un día intenso de trabajo en el campo, desde la mañana o antes de que el sol salga, y regresar a la casa ya antes de que el sol se ponga, uno llega como agotadísimo, cansadísimo, con ganas de quitarse las botas, tirarlas por ahí y tirarse aunque sea en la cama, que hasta a veces ni ganas de comer dan antes de por lo menos un descanso, ¿cierto? Pero vean lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Quién de vosotros que tiene un esclavo, un empleado, cuando regresa del trabajo de hacer lo que le ordené que hiciera, le dice, pasa, ven, siéntate a la mesa? Debes de estar cansadísimo, ¿no? Vean el versículo siguiente. La respuesta de Jesús es no. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya, ¿qué cosa? Comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. No. Viene cansado, viene agotado, lo que menos desea es inclusive comer. Y sin embargo, el amo le dice, no, un momentito, primero tiene que prepararme la cena. ¿Qué ganas tiene ese esclavo amo de preparar la cena? ¿Alguna? Ninguna, ¿cierto? No hay la menor gana, emoción, deseo de hacer lo que el amo le está pidiendo. Pero el amo le dice, antes, prepárame la cena, y no solamente prepárame y ya te vas. Te tienes que quedar por ahí por si te necesito, hasta que yo coma y beba y termine de comer y beber toda la noche, y entonces puedes ir y comer y beber tú. Eso suena muy duro, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo utiliza ejemplos de estos para que nosotros entendamos de una manera dramática, de una manera cruda, lo que Él quiere transmitir, una verdad, una enseñanza, que la obediencia no depende de las emociones. La obediencia no depende de las emociones. No es si yo quiero, si yo siento las ganas de obedecer. Si yo quiero ir el domingo a la iglesia, si yo quiero compartir con otros, si yo quiero vivir una vida como tengo que vivir, no se trata de eso. El Señor Jesucristo pone un ejemplo bien crudo, bien drástico, para poner el dedo sobre una llaga. Nuestra obediencia a nuestro Dios y nuestro Salvador y nuestro Señor no tiene que ver en lo absoluto con las emociones o con cómo me sienta. Y vean el versículo que sigue. ¿Acaso, versículo 9, acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Creen ustedes? Después de que entonces
comió y bebió y le dice al esclavo y al empleado, ok, puedes irte ahora sí a comer. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias porque, wow, qué empleado más bueno que sos. ¿Lo tiene que hacer? No lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer. Es un amo dándole instrucciones a un empleado o a un esclavo para que haga lo que tiene que hacer. Punto. Wow, eso suena muy fuerte, ¿no les parece? Y sin embargo, vean cómo termina el versículo. Dice, decid, siervos inútiles somos. Dice el versículo 10, así también vosotros. O sea, sacando de esa aplicación y de esa ilustración que Jesús acaba de darles, les dice, ok, de la misma manera ustedes, así también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿A quién le está hablando Jesucristo? A sus apóstoles, a sus discípulos y a todos aquellos que después de esa edad han dicho, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos han dicho, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador? ¿Cuántos lo han aceptado como Señor y Salvador? Levanten su mano. ¿Sí? Ok, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, estas palabras son para usted. Así mismo vosotros, nosotros, así mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, ¿qué? Hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Hay un versículo en Colosenses, y vamos a pasar un momentito rápido a la Biblia, en Colosenses capítulo 1. Y en el versículo 10 dice, para que andéis como es que digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto, Dios no nos ha mandado a sembrar en un campo. Dios nos ha mandado a cuidar animales. Dios nos ha mandado ¿a qué? A predicar el evangelio, a llevar la palabra, la verdadera historia de Jesús a todo el mundo. Un buen siervo es el siervo que hace lo que Colosenses 1:10 dice. Nuevamente, ¿qué hace un buen siervo? Para que andéis como es que digno del Señor. Digno, un buen representante, alguien que se comporta, que vive, que habla, que actúa a la altura de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Como es digno, y dice, agradándole en qué? Agradándole, ¿a quién? A Él, agradándole en todo, llevando ¿qué cosa? Fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios espera que nosotros seamos buenos siervos, pero que no tengamos ese sentido de entitlement, que se dice en inglés esa palabra, que es ese sentido de que a la gente me debe a mí algo. No, nosotros no le debemos nada a nuestro Dios. Él nos ha dado todo, todo. Dios no nos debe nada. Él nos ha dado todo. Ahora, lo interesante de este pasaje es que está conectado a un versículo anterior. Y si ustedes, vamos otra vez a Lucas, capítulo 17, y vamos al versículo 5 y 6, nos da el por qué Jesucristo les habló acerca de este texto. Y vean qué interesante lo que Jesús les dice en el capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Señor, lo que nosotros necesitamos es que nos aumentes la fe. Lo que nosotros necesitamos es una fe más grande.
Es lo que necesitamos. Y Jesús les dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es una semilla pero pequeñísima, que ahora que me dio por sembrar algunas plantas, me descubrí y sembré una semilla mostaza, es una cosa que casi ni se ve. Podríais decir a este sicómoro o a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os ¿qué? Vean qué interesante, está hablando de fe y sin embargo habla de autoridad y de obediencia. La fe tiene todo que ver con autoridad y con obediencia. El amo da la orden, el siervo ejecuta la orden. El amo da la orden, el siervo ejecuta la orden. Dios dice, ¿se acuerdan cuando hablamos de pedid y se os dará? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y dijimos que hay un orden. Pedimos algo, si vemos que Dios no nos está contestando, tenemos que buscar a ver cuál es la voluntad de Dios. Y una vez que descubrimos cuál es la voluntad de Dios y en qué dirección Dios se está moviendo, entonces tenemos que lanzarnos en esa dirección, aunque se nos cruce la montaña o aunque hay un árbol de por medio, tenemos y le vamos a decir a esa montaña que se quite el camino, porque Dios ya dijo que esa es la dirección. Y el pueblo judío tuvo esa misma experiencia. El pueblo judío llegó al borde del Mar Rojo. Dios les dijo, váyanse por este camino. Esa fue la dirección que Dios les dijo, por este camino, esta dirección. ¿En qué dirección se mueve Dios? En esa dirección nos movemos. Pero resulta que en esa dirección se atravesó un mar. Y entonces, ¿qué dijeron? Señor, aumentanos la fe, necesitamos más fe. No. Dios le dijo a Moisés, ¿de qué te estás quejando? ¿Para qué te di esa vara? Toma esa vara y divide el mar. Y dice que Moisés utilizó la autoridad del que le había dicho, es por aquí. Y él dijo, por aquí es. Y cuando él obedeció la voz de la autoridad, y él como siervo obediente se movió en esa dirección, ¿qué pasó con el mar? El mar se abrió. Vean qué interesante. La fe tiene todo que ver con la autoridad de Dios, y nosotros como sus hijos y sus siervos caminar en esa dirección, se cruce lo que se cruce. ¿Cuántos dicen amén? Volviendo a la historia de los padres. Si un padre le quita esa oportunidad a un hijo de aprender la importancia de que es más importante el deber que las emociones, lo está privando no solamente de una mejor vida, lo está privando de una vida de fe. De una vida de fe. Porque la fe opera en la obediencia. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, gracias por tu palabra, que es poderosa y es como espada aguda de dos filos, que penetra y que divide en las intenciones de nuestro ser, nuestro corazón, de tal manera que podemos ver con claridad, como en un espejo, lo que realmente tú estás viendo. Y al vernos en un espejo podemos ver con claridad lo que no está bien y lo que está bien. La pregunta que sigue es, ¿qué hacemos una vez que nos vemos en ese espejo? Muchas personas se ven en el espejo, ven lo que está mal, dan media vuelta y siguen su día. Pero hay otros que se ven en el espejo, ven lo que está mal y lo corrigen y luego continúan con su día. Hoy, Señor, al confrontarnos con tu palabra, queremos ser como Santiago lo dijo, no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Porque lo que hace la diferencia entre la obediencia y la desobediencia son las emociones que son puestas por encima del deber. Por eso te pedimos, Padre,
que a pesar de nuestras emociones, a pesar de lo que pensemos, a pesar de lo que creamos, a pesar de lo confundidos que podamos estar sobre algún pasaje o texto, que nosotros decidamos en nuestro corazón hacer tu voluntad y movernos en esa dirección. Toca nuestros corazones, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y que, como dice el pastor, que no salgamos de aquí iguales, sino cambiados, transformados y tocados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.